Ciertas feministas dicen que los hombres no podemos ser feministas ni opinar sobre dicha ideología. ¿Qué opina? Que esas feministas se equivocan, pero que son muy poquitas. La gran mayoría de las feministas entienden que las luchas de las minorías son parte de todos los seres humanos. No puedes decir que yo no puedo estar a favor de que termine la explotación de los yazidís por parte del Daesh, porque como yo no soy cristiano y los yazidíes son cristianos, pues entonces yo no puedo opinar, ¿no? Y no puedo opinar sobre las atrocidades contra las mujeres en Irán porque no soy una mujer en Irán. Y no puedo opinar sobre las atrocidades contra los musulmanes por parte de los musulmanes rohingya en Myanmar porque yo no soy un musulmán rohingya. Y yo no puedo hablar sobre los indígenas mexicanos, bueno, sí, porque soy zapoteca en un 14%. Pero no soy un indígena, soy un campesino, entonces no puedo hablar de los campesinos. Es absurdo, es totalmente idiota, es parte de la barbaridad de la política de identidades que pretende separarnos a todos en compartimientos estancos en vez de crear una sociedad verdaderamente diversa con flujo de ideas de todos a todos.